Ok, en esta parte 5 de 6 de las distribuciones de probabilidad discreta, vamos a tratar a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante algún intervalo de tiempo, distancia, área, volumen o algo similar, o fijado a partir de frecuencias medias de aparición de dichos eventos. Normalmente, por regularidad y por más casos, se logran tocar intervalos de tiempo. Es lo más normal, pero también se pueden tratar intervalos de distancia, área, volumen, entre otros. Algunos ejemplos para entender este concepto tan básico de lo que se trata la distribución de Poisson es que nosotros vamos a calcular eh, la probabilidad de que ocurran dichos eventos, dado a que la frecuencia de aparición de dichos eventos en un intervalo definido es tal, y nosotros queremos calcular que algún evento dentro de ese del evento tratado es la probabilidad de que éste pueda ocurrir. Ejemplo, en intervalos de tiempo, nosotros tenemos un negocio y a la semana nos llegan, por decir, un día nos llega 5 clientes, el otro día nos llegan 6, el otro día nos llegan 7, el otro día nos llegan 10 y bueno, a la semana nosotros vamos a poder sacar, dependiendo de esas frecuencias de cada día, vamos a poder sacar nuestra media. La media es sumando todas nuestras frecuencias del día y dividiéndolo entre los 7 días de la semana. Nosotros tendríamos nuestra media. Es media aritmética, algo que nosotros ya conocemos. Entonces, dado a que tenemos esa frecuencia de aparición de dichos eventos, el evento es tratar a los clientes, o sea, los clientes que vienen al negocio. Entonces nosotros tendríamos queríamos calcular la probabilidad de que en la otra semana nos tengamos tanto número de clientes. Entonces, para ese motivo es que sirve nuestra distribución de Poisson. Otro ejemplo muy didáctico es en intervalos de distancia, porque un ejemplo, nosotros hemos partido dada frecuencias medias de aparición de dichos eventos. El evento en este caso serían puestos de tienda. Nosotros vamos de paseo o transitando por las calles y nosotros vemos que en cada cientos metros hay tantas tiendas. Entonces nosotros calculamos, ponemos como intervalo de tiempo, intervalo de distancia, una determinada longitud. Entonces nosotros determinamos que la media en en tanto intervalo de longitud hay cierto número de tiendas. Entonces nosotros queremos calcular la probabilidad de que en otro tramo de longitud nos tengamos un cierto número de tiendas. Es decir, si nuestra media de aparición de dichos eventos, nuestra media, sea de 4 tiendas cada medio kilómetro, nosotros queremos calcular la probabilidad de que en el siguiente kilómetro no tengamos, no sé, como la media fue de 4 que tengamos una sola tienda, o la probabilidad de que tengamos 7 tiendas. Ejemplo. Entonces, ¿cómo se expresa la distribución de Poisson? Bueno, dada una variable aleatoria discreta denotada por la letra X mayúscula, decimos que su frecuencia se puede aproximar satisfactoriamente a la distribución de Poisson, tal que esa frecuencia aleatoria es congruente o aproximada a la probabilidad evaluada en nuestra media, o mu, que así se dice esta letra griega. Bueno, representando una dada distribución de Poisson con media 2, la distribución de probabilidad de densidad es la siguiente. Aquí tenemos un gráfico de una distribución de Poisson con una media de 2. Lo que nos podemos dar cuenta es de que la media estará definida en intervalos, ya sea en un intervalo determinado, y será evaluada en esos intervalos de tiempo, es decir, los valores que toma nuestra variable. Y también que dicha variable solo puede tomar valores positivos enteros.
¿Ok? Pasamos a lo que es la función de densidad de probabilidad de la distribución de Poisson. Entonces nosotros tenemos dos casos posibles o factibles. Es por su promedio, es decir, igual a la letra griega mu, que también en algunos libros se denota por la letra griega lambda. Esto depende del autor, pero en algunos libros aparece mu, en otros libros aparece lambda. Esto es caso particular, es lo mismo, se trata del promedio. O sea que el ejercicio nos dé el promedio, ya directamente el ejercicio nos dé esta información, o si no nos da la información, posiblemente nos dé una población muy grande y una probabilidad muy pequeña. Entonces en ese caso, el promedio lo podemos calcular por la multiplicación de nuestra población por nuestra probabilidad de que ocurra dicho evento. Entonces, nosotros tenemos que la función en densidad de probabilidad para una distribución de Poisson, tenemos que es la probabilidad de cuando nuestro suceso toma un valor, es decir, k siendo el número de veces que ocurre el suceso en un intervalo definido, eso será igual al promedio elevado al número de veces que ocurre el suceso en un determinado intervalo por el número de Euler. El número de Euler se aproxima al valor de 2.71828 y eso será elevado al promedio con este signo negativo. Todo eso será dividido entre el número de veces que ocurra nuestro suceso en intervalo definido exponencial. Entonces esta es la fórmula para calcular la probabilidad de que ocurran dichos eventos en un intervalo definido. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a leer de qué se trata. Supongamos que estamos en temporada de invierno y queremos ir a esquiar antes de diciembre. La probabilidad de que abran las estaciones de esquí antes de diciembre es del 5% solamente. Bueno, de las 100 estaciones de esquí que hay en un determinado, no sé, en un condado o en su ciudad, en el país, mejor dicho, porque 100 estaciones de esquí en un país es en este estado es muy poco probable, así que digamos que en un país queremos saber la probabilidad de que la estación de esquí más cercana abra antes de diciembre. La valoración de la estación de esquí es de 6 puntos. Quiere decir que nuestra prueba se va a hacer a 6 estaciones. Bueno, los inputs necesarios para calcular la función de probabilidad de densidad de Poisson son el conjunto de datos y mu, es decir, nuestro promedio, nuestra media. Entonces tenemos que el conjunto de datos son que nuestra población son de 10 estaciones de esquí. Y tenemos una probabilidad muy pequeña, pero no nos dice la media. Entonces nosotros recordamos en nuestra fórmula anterior que definimos que nuestro promedio, cuando tengamos una población muy grande y una probabilidad muy pequeña, entonces dicha se va a calcular por la multiplicación de ambos. Es decir, nuestro promedio va a ser igual a nuestra población por nuestra probabilidad del 5%, es decir, 0,5, y eso nos va a dar un valor de 5. Y este es el número de estaciones de esquí esperado dado el conjunto de datos que tenemos, es decir, de las 100. Entonces, como nuestra valoración va a ser de 6 puntos, quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de cuando x tiende a valer 6. Entonces nosotros seguimos nuestra fórmula y sabemos que es nuestro promedio elevado al número que es la variable independiente por el número de Euler elevado al número que tomamos que tomó nuestro promedio negativo, y esto va a estar dividido entre el número que tomó nuestra variable independiente exponencial. Realizamos nuestra operación y esto nos va a dar un valor de 0.1462, que si lo queremos transformar en por ciento multiplicamos por 100 o movemos el punto decimal dos veces hacia la izquierda, hacia la derecha, y nos daría un valor de 14.62%. ¿Qué nos dice este porcentaje? Este porcentaje nos dice que esta es la probabilidad de que
haya una estación abierta antes de diciembre, dada que la valoración que le dimos a la estación es de 6 puntos y la probabilidad de que abran algunas de las 100 estaciones que hay es de el 5% que abran antes de diciembre, que es la probabilidad que nosotros queremos saber. Tenemos un ejemplo más singularidad que nos habla sobre intervalos de tiempo. Este es el ejemplo número 2 y nos dice lo siguiente. En un hospital de una importante ciudad se está estudiando los nacimientos de bebés varones. Esto es solo es información. Se sabe que en una semana nace una media de 7 varones. Aquí está el caso en donde sí nos dan la media. Calcular, punto número 1, la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. Punto número 2, calcular la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana. Entonces ya sabemos que nuestro intervalo de tiempo va a estar definido por una semana. Entonces, nuestro suceso va a ser el nacimiento de bebés varones y nuestra media va a ser de 7 varones por semana. Aquí tenemos el acordeón de nuestra fórmula, la probabilidad de cuando nuestro valor de la variable independiente toma un valor de k es igual a la media elevado a la k por el número de Euler elevado al promedio negativo entre el valor de nuestra variable independiente, el exponencial. Entonces, para el primer inciso es fácil, porque ya tenemos lo que es el promedio y ya nos está dando el valor de nuestra variable independiente, que son de 3, la probabilidad que queramos de que 3 varones nazcan en una semana. Entonces, la probabilidad de cuando x vale 3 es igual al número de Euler elevado al promedio negativo, es decir, 7 elevado a la menos 7. Eso se multiplica por el promedio elevado al número que tomó nuestra variable, es decir, 3. Y esto va a estar dividido entre nuestro número que tomó nuestra variable, 3, exponencial. Y eso nos va a dar un valor de 0.052. Y si nosotros queremos saber el porcentaje, eso va a ser de 5.2%. Esa es la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana, dado que el promedio de bebés nacidos en una semana en un determinado momento es de 7 varones a la semana. Entonces, tenemos el punto número 2 que dice la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana. ¿Esto qué quiere decir? Se denota por la probabilidad de que x tome un valor menor que 3. ¿Y cuál es eso? ¿A cómo se puede representar? Bueno, recordando que aquí en nuestras variables aleatorias discretas estamos hablando de números enteros positivos. Entonces, nosotros tenemos que calcular que nazcan menos de 3 varones, por lo que si nacen menos de 3 varones, ¿cuáles son nuestras posibilidades? Bueno, tenemos la posibilidad de que nazcan 0 varones. Tenemos también que puedan nacer un varón, que puedan nacer 2 varones, pero no podemos calcular la probabilidad de que nazcan 3 varones, porque si vemos aquí nos dice que nazcan menos de 3, por lo que no pueden nacer 3, solamente 0, 1 y 2. Nosotros sabemos que la suma de nuestras probabilidades es 1, entonces para calcular la probabilidad de que nazca menos de 3 tenemos que sumar esas probabilidades. Por lo que simplemente nuestra variable independiente toma valor de 0, toma valor de 1 y toma valor de 2. Es decir, estamos esperando que nazcan 0 bebés, un bebé o 2 bebés a la semana, sabiendo que el promedio es de 7 varones a la semana. Entonces simplemente sustituimos en nuestra fórmula. Es el número de Euler menos el promedio. No, el número de Euler elevado al promedio negativo por el promedio elevado al el suceso que estamos esperando, es decir, que nazcan 0 varones a la semana en un determinado intervalo de tiempo definido, es decir, en una semana que nazcan 0. Eso dividido entre el valor que toma nuestra variable independiente, que es 0 factorial. Resolvemos y nos da un valor de 0.001. Luego calcular la probabilidad de que nazca un varón, sabiendo que nacen 7 varones a la semana.
Bueno, sustituimos, es el número de Euler elevado al promedio negativo por el promedio elevado al suceso que nosotros estamos esperando, que es de que nazca solo un bebé, elevado a la 1, dividido entre el valor que toma nuestra variable también, 1 factorial. Resolvemos y eso nos da una probabilidad de 0.006. Procedemos a calcular la probabilidad de cuando nosotros esperamos que nuestra variable independiente tome un valor de 2, ya que estamos esperando a que nazcan 2 bebés por semana. Por lo que solo pasamos a sustituir en nuestra ecuación original, que es el número de Euler elevado a promedio negativo menos el promedio elevado a nuestra variable independiente, es decir, el valor que esperemos que es de nuestro suceso, que es decir, que nazcan 2 varones por semana, que es de 2, dividido entre nuestra variable independiente 2 factorial. Por lo que pasamos a resolver nuestra operación y esto nos va a dar un resultado de 0.022 y nosotros podemos notar que nuestros datos son muy congruentes, ya que cuando nuestra variable independiente se acerca, es decir, el valor que nosotros esperamos de nuestro suceso se acerca al promedio, nuestra probabilidad aumenta. Si lo podemos ver, como 0 está más 0 es menor que 1, 1 es menor que 2 y 2 es menor que 7, es decir, cada vez nos estamos acercando a el suceso que nosotros esperamos, nos estamos acercando a lo que es el valor del promedio, entonces nos estamos acercando a la probabilidad de 1. Si nosotros calculáramos la probabilidad de que sean 3 varones, de que sean, esperamos que nazcan 4, esperamos que nazcan 5, esperamos que nazcan 6, esperamos que nazcan 7, nos estaremos acercando más a la probabilidad de 1. Bueno, entonces, dado a que es la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones y ya calculamos la probabilidad de que nazcan 0, de que nazcan 1 y de que nazcan 2, simplemente procedemos a sumar las probabilidades. Entonces tenemos que es la probabilidad de que nuestro valor esperado sea menor que 3, es decir, que esperamos que nazcan menos de 3 varones a la semana, sabiendo que nacieron 7 a la semana en promedio. Tenemos que sumar los resultados, es 0.001 más 0.006 más 0.022 y eso nos da un resultado de 0.029 o lo que equivale a 2.9%, por lo que podemos ver que también es una probabilidad muy pequeña. Y nosotros sabemos que si nos hubiésemos acercado, nuestro valor esperado hubiese sido un valor más cercano a lo que es nuestra media, nuestra probabilidad de que ese suceso ocurra sería mucho más alta. Bueno, eso es todo por la parte 5 de 6 de probabilidad de